Pues resulta que estaba trabajando en mi escultura de chimuelo cuando... Así que decidí que era buen momento de continuar con mi libro de colorear no apto para niños y después de tanto tiempo volveremos a dibujar aquí en Escúlpeme. Papá, ¿me lees un cuento? Pero bueno, había una vez un dibujante que creó un libro de colorear, pero su hija estaba en la habitación y... ¡Murió! ¿Así nada más? Sí. Así que bye. ¿Pero por qué? Porque es un libro de colorear no apto para niños. Ya verán, yo también haré un libro de colorear y este sí será para todo público. Hasta mi perro podría pintarlo. Bueno, mientras Luna hace su propio libro, yo comenzaré a dibujar a Catnap. Y realmente me sentí inspirado con el tráiler, ya que vamos a usarlo como referencia, aunque lo vamos a ver desde un ángulo un poco diferente. La montaña será su cuerpo y esta enorme media luna su boca. Sobre ella dibujé una especie de gafas y a los lados dos piezas triangulares para formar las orejas. Ahora formaré las cuencas de los ojos y dentro de estas unos pequeñísimos iris. Bajemos al cuerpo, donde formaré esta especie de piernas muy largas que bajan desde su barbilla. Detrás de la cabeza dibujaremos una pequeña montaña que no es otra cosa que su joroba, la cual es interrumpida por el hombro para poder colocar la segunda pierna. Con esto ya podemos añadir algunos detalles en el torso, como las costillas marcadas y una especie de cierre o zipper que sostiene una media luna. A esta le dibujaremos unos bordes que ayudarán a acentuar la perspectiva. Continuaremos bajando desde la espalda hacia las caderas para poder formar las patas traseras y la cola. Puedes ver que todo esto se irá haciendo más pequeño debido a la perspectiva. Este personaje tiene una transformación, así que lo volveremos a dibujar detrás, pero más grande y feo. Mi idea era hacerlo como si estuviera lanzando un zarpazo, por eso no le puse mucho énfasis al cuerpo, ya que en mi mente la cabeza ocuparía la mayor parte del fondo. Puedes ver que el cuerpo es flaco y huesudo, muy similar a la primera forma, pero sin pelaje. Lo que sí detallaremos más será la cabeza. Comencé por la mandíbula, que tiene una forma alargada, como si estuvieras viendo una especie de nave espacial desde abajo. Los ojos son dos enormes octágonos que ocupan casi toda el área de la cabeza, la cual, por cierto, tiene forma de trapecio. Pero con pequeñas arrugas y otros detalles, todos estos elementos se verán menos geométricos y más naturales. Debajo de la pequeña nariz dibujaremos unos labios delgados que enmarcan la enorme y torcida sonrisa. En esta transformación, las orejas son más delgadas y puntiagudas y van más sobre la cabeza que sobre las mejillas. Hablando de estas, las reduciré y curvaré un poco más, ya que habían quedado muy cuadradas. Terminaré el brazo del lado derecho solo para tener noción completa, pero este cuerpo se va sujeto a cambios. Ya con el boceto a lápiz, toca introducirlo a la computadora para dar más detalles a esta nueva página de mi libro de colorear. Así, nuestro dibujo está digitalizado y listo para que afinemos un poco más lo que trabajamos. De hecho, usaré casi todo el primer Catnap y claro, en este paso solo iré afinando lo que ya dibujamos. Por ejemplo, recolocaré ligeramente las orejas, afinaré la forma de los ojos, mejorando mucho la perspectiva y la simetría del rostro. También ampliaré la sonrisa. Incluso cambiaré de tamaño la cabeza y la reposicionaré para hacerlo ver más jorobado. Al mismo tiempo, en lugar de líneas únicas y uniformes, iré haciendo muchas líneas pequeñas para formar el pelaje.
Al igual que la cabeza, seleccionaré esta pierna y la reacomodaré para mejorar la pose y perspectiva. Y ya que estamos enfatizando muy bien este aspecto, volveré a dibujar la luna por separado, curvándola mucho más y añadiendo unos bordes más gruesos. Seguimos hacia las caderas, dando ese aspecto de pelaje y alargando la cola. Elevaremos un poco nuestro personaje, ya que quiero que muestre las garras, y aunque no pude grabar el proceso de las patas delanteras, las traseras son prácticamente iguales. Para la pata del lado izquierdo dibujé los 4 dedos casi cuadrados y muy juntos, y los del lado derecho también, solo que unos sobre otros, para acentuar la perspectiva. Pasemos a Catnap transformado. Aquí mejoré el rostro que tenía, ya que me parecía un poco desalineado y nada simétrico. De hecho, una de las ventajas del dibujo digital es que puedes copiar una parte y pegarla para que sean iguales, como hice en los ojos y las mejillas. Y bueno, después de definir el rostro, que era lo más rescatable de este segundo dibujo, decidí cambiar totalmente el cuerpo, ya que estos dos gatos se veían raros juntos. Espero que YouTube no fune este video, ya que si no fuera porque sabemos lo que dibujamos, cualquiera podría pensar mal. Verás que estoy dibujando el cuerpo hacia arriba, primero trazando los huesos de la espina dorsal, después las costillas y los brazos largos y huesudos. Notarás que me emocioné y dibujé gran parte del cuerpo, incluyendo ambos brazos, pero al acomodar los personajes para alistar el fondo, noté que estos no cabían. Así que decidí dibujar solo la mano asomándose por el margen. Para esto hice una especie de boceto con figuras muy básicas y mal formadas. Pero después les di un aspecto más huesudo y definido, con dedos muy largos y garras. Llegando a este punto, la mano me estaba gustando mucho, así que decidí continuar con el antebrazo para acentuar la perspectiva y el efecto de que sale del margen. Ya con los bocetos súper definidos, es momento de hacer el line art en una nueva capa. En este mejoraré las líneas del boceto y mantendré casi todos los detalles y formas. Puedes ver que en el caso de Catnap y su transformación haré líneas irregulares y temblorosas. En el caso de Catnap en estado normal, reforzaré las líneas que dan ese aspecto de pelaje en todo su cuerpo. Y por qué no, de paso, también terminaré las garras de las patas que prácticamente me había olvidado de hacer. Ok, es momento de hacer un fondo muy épico. Primero marcaré las siluetas de ambos personajes con blanco, pintando el fondo de negro, y con ayuda del pincel de acuarela formaré la densa nube roja que nuestro personaje despide por la boca. Con las herramientas de líneas formaré las gruesas tuberías en los muros y con un punto de fuga trazaré las líneas para los muros acoginados y el suelo. Con esto ya podemos añadir detalles como las abrazaderas que sujetan las tuberías, los cojines de los muros y una que otra grieta y alambres. Ahora, en una capa pintada con negro, añadiré con el pincel aerógrafo únicamente las luces en el fondo. Esto lo lograré yendo de tonos grises oscuros a más claros. Y ya con el fondo terminado, solo nos queda imprimir nuestro dibujo para poder colorearlo. Para pintar este dibujo usaré algunos marcadores Sharpie. Primero un color mandarina para las zonas más claras del reflejo rojo del gas, después anaranjado y finalmente rojo. Verás que paso nuevamente los marcadores anteriores para que se mezclen muy bien los tonos.
En el resto del pelaje usaré en las zonas sombreadas este marcador lila y en las áreas más claras usaré este rosa muy vibrante. Pasando el marcador rojo haremos que se mezcle con el lila. Y así, por el momento, pintaré todo el pelaje de Catnap. Para profundizar un poco más en las orejas, aplicaré este marcador morado bastante opaco. Misma situación en las patas y largas piernas, mandarina, naranja y rojo para los reflejos y para el resto del pelaje los marcadores lila y rosa. Y claro, podemos profundizar en algunas zonas con el marcador morado opaco. En la parte superior del torso profundizaré un poco más con este marcador púrpura bastante rojizo, dándole un aspecto muy creepy. En las garras usaré un marcador Sharpie gris claro, dejando espacios en blanco para los reflejos. Además, profundizaré con un marcador negro. Repetiré estos marcadores en la nariz, pero al ser una zona muy pequeña, en lugar de un marcador negro, utilizaré un multiliner. Con el mismo marcador gris pintaré el cierre del pecho y con varios tonos de amarillo pintaré la luna. Es importante dejar espacios en blanco para que luzcan como verdaderos reflejos o brillo. Pintaré las pupilas de Catnap con un marcador negro. Y con este lapicero de gel blanco dibujaremos muchos pelillos en todo su cuerpo, principalmente en las zonas más claras. Y para las zonas oscuras cambiaremos el lapicero de gel por un lápiz negro. Con el lápiz negro también profundizaré en el interior de las orejas y un poco en las marcas de sus costillas. Para pintar la versión transformada de Catnap usaré primero este marcador rosa muy claro. Para las zonas sombreadas quería usar este café opaco, pero se me estaba acabando, así que tuve que cambiarlo por este café oscuro. Y no pudo ser mejor decisión, ya que esto le dio un toque muy creepy. Para las zonas restantes usé este marcador café de tono medio. Y así fui intercalando entre estos tres marcadores, aunque en zonas muy pequeñas usé el marcador café claro, pero no mucho porque se estaba acabando. Y mientras pintamos toda la horripilante piel de Catnap, les recuerdo que, si no estás suscrito, te perderás de más videos como este y de las épicas esculturas que estoy preparando. Spoiler, será de Poppy Playtime. Así que estás advertido, suscríbete, es gratis y te salvará de perderte mis próximos videos. Te darás cuenta que pinté las garras de este segundo Catnap justo como las del primero. Vamos a darle un toque super creepy dibujando algunas venas en el cuerpo con un lapicero rojo. También resaltaremos ese aspecto huesudo pasando muy suavemente un color amarillo por todo su cuerpo. Con un marcador negro pintaré la pupila y con el lápiz amarillo el iris de sus ojos. Con el lápiz negro profundizaré aún más en sus orejas. Le daremos un poco de color al fondo pasando algunos lápices de colores muy suavemente. En las tuberías un poco de verde y amarillo, rojo y verde en los muros acoginados. Estamos a punto de finalizar. Por último añadiré un poco de polvo de tiza pastel color rojo para el gas a su alrededor. La esparciremos con un papel, sobre todo en el área de las patas. Quitamos el exceso y con esto terminamos una página más de mi libro de colorear. Welcome home.
video te ha gustado tanto como a mí hacerlo y quieres ver más dibujos similares y páginas de mi libro de colorear, apoya este video dando me gusta, compartiéndolo y comentando tu parte favorita. La mía, creo que el fondo, ambas versiones de Catnap, el humo rojo, vaya, todo me ha gustado, es difícil decidirse. Lo que sí sé es que este dibujo se ha vuelto uno de mis favoritos. ¿También el tuyo? ¿Y lo será igualmente la escultura de Catnap? Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer nuestro libro de colorear. ¿Espera qué? Sí, yo también hice uno. Para comenzar, haré un boceto partiendo de las formas base como lo son círculos, triángulos, gusanos y salchichas para hacer a todo nuestro Catnap chiquito, exceptuando la nariz que tiene forma de un hermoso corazón. Los ojos serán 2 círculos y a las orejas les haré un pequeño margen muy fino. Además, el cuerpo tendrá forma de puff o una gota muy gordita. Las extremidades serán salchichas y círculos. Una vez teniendo muchos garabatos como base, procederemos a remarcarlo y definirlo un poco más. Si ves varios dibujos unos sobre otros, es porque yo hago este paso varias veces, con diferentes colores hasta que uno me convence. Notarás que este proceso puede llevar algo de tiempo, pero considero que es una buena práctica para familiarizarse con el personaje y el dibujo, si es que tenías tiempo sin practicar, como yo. Mi intención era que se viera gordito y bonito, y creo que lo logré. Comenta si tú también lo crees. Ya con nuestro liner listo, procederemos a pintarlo con todos los colores base, que son muchos morados, por cierto, y amarillo y negro. Con un morado aún más oscuro, agregaremos las sombras en casi todo el cuerpo para crear profundidad y volumen, y así que nuestro peluche no se vea tan plano. Las luces tienen forma de pequeños puntitos y manchas que agregaré en los bordes y en las zonas más iluminadas de nuestro Catnap. Para hacer el fondo invitaré a mis amigos Bob el constructor y su hermano gemelo Bob, porque ambos son constructores. Su tarea es llenar todo de cuadrados, y seguro Steve de Minecraft estaría celoso de este lugar. O así sería de no ser porque no parecen tanto cuadrados. Lo siguiente que haremos será ensuciar todo el lugar, y con todo me refiero a todo. Una vez que ya todo está súper sucio, añadimos a nuestro gato, añadimos oscuridad, añadimos humito rojo y terminamos. ¡Tada! Espero que este dibujo les haya gustado tanto como a mí. Vaya, eso sí que me ha sorprendido, además de ser adorable y creepy a la vez. Bueno, antes de irme, los invito a ver las páginas anteriores de mi libro de colorear. Y yo los invito a ver mis futuras páginas de mi libro. ¿Cuál libro? El que voy a hacer. Espera, no puedes promocionar algo que no tienes. ¡Claro que sí! Oye, este es mi canal. Eso ya lo veremos.